se le ha dado un peso a las experiencias durante los primeros momentos de la vida que no encaja del todo con cómo vemos que se comporta la evidencia científica. O sea, que tal vez no tenga tanto peso todo este concepto psicoanalítico de los traumas, muy mal utilizado y muy modificado. Bueno, pues eso es un problema. Aquellas conexiones que suelen activarse con más frecuencia se refuerzan y aquellas que no, pues poco a poco se van debilitando. Acabamos de lanzar junto a Ignacio Crespo el curso Análisis de Evidencia Científica, una formación única en Internet con la que aprenderás a mirar la ciencia con criterio, a formarte opiniones sólidas, a detectar bulos y a revisar estudios sin que te la cuelen. Puedes inscribirte ahora a precio reducido en www.engramapsicología.es. En general, ¿qué opinas de este tipo de diagnósticos y crees que se mide bien la inteligencia? Es conflictivo. Los test de inteligencia son de los test psicológicos, y corregidme que los psicólogos sois vosotros, pero con más validez, que dan unos resultados que más predictivos respecto a algunas cuestiones, como puede ser el éxito profesional. Creo que representan, no sé si era entre el 20 y el 30% de la explicación del salario que vas a llegar a tener cuando haces ese tipo de predicciones. Claramente están midiendo algo, sí. Eso sin duda. Están midiendo la inteligencia, dependerá de cómo la definas, pero desde luego están midiendo tu capacidad para resolver problemas a los que no te has enfrentado y hacer deducciones lógicas, cosas que solemos relacionar con la inteligencia. Tal vez la diferencia de un punto arriba o abajo respecto a esa media que son 100 no sea muy significativo y ahí pues el test valga de poco. Cuando de repente hay alguien que puntúa 40 puntos por debajo o 40 puntos por arriba, ahí se está midiendo algo, posiblemente haya una gran correlación con la inteligencia y creo que puede ser interesante, sobre todo para detectar casos en los que necesitan ayuda especial y algunos casos en los que tal vez puede pedir más, puede hacer más. Ese niño puede, yo qué sé, tener más estímulos y que no le va a saturar. Pero sinceramente, creo que el test de inteligencia es una forma innecesaria a veces de llegar a esa conclusión. O sea, saber que un niño tiene limitaciones, se puede llegar a esa conclusión de otras maneras. Y posiblemente, porque sabemos que afecta a los test de inteligencia, tengamos que descartar que haya otra serie de implicaciones en su contexto que estén afectando a cómo se desempeña. Temas pues, de su entorno, de la relación en el hogar, cosas que vamos a tener que descartar. Y si una vez resueltas a ese niño le cuesta, pues habrá que tener un apoyo especial, por mucho que puntúe lo que puntúe en el test, porque necesita una ayuda. Entonces creo que a veces son redundantes y que se utilizan más para compararse y chulearse, sí, y hacer pues grupos como Mensa, que yo participé de Mensa y salí decepcionado, sinceramente, o incluso la Triple Nine, que eso es para aquellos que tienen un percentil que ya representa un 99,9% de la población que tiene una inteligencia en teoría inferior a la tuya. O sea, casos de una exclusividad y un elitismo ridículos. ¿Y qué pasa con las inteligencias múltiples? Te lo saco porque creo que va muy relacionado, teniendo en cuenta quién propuso toda esa hipótesis, toda esa parafernalia, ya que es mencionado en el curso que has hecho, y quiero relacionar un poco qué problema hay en ese tipo de evidencia, en sus teorías, en sus postulados, y también que nos cuentes si realmente tienen sentido o no estas categorizaciones. Las inteligencias múltiples se han puesto muy de moda en determinados ambientes, pero sinceramente del mismo modo que tenemos test que claramente miden algo con bastante fiabilidad y capacidad predictiva, que son esos test de inteligencia validados, las inteligencias múltiples no encajan tanto estadísticamente con cómo vemos que se desempeña la gente en determinadas habilidades relacionadas con la inteligencia, que no parecen estar de ser totalmente independientes entre sí y que sea igual de probable que seas muy bueno en pues, habilidades verbales, pero malísimo en habilidades relacionadas con visión espacial, tal y cual, que lo que vemos que es que por lo general hay cierta base común, eres bueno en una cosa y eres también relativamente bueno en otra, sobre eso desarrollas a través de tus intereses, de cuánto lo entrenas, por supuesto, pero hay una base general que no hace que sean totalmente independientes y tan plurales como las que planteaba Gardner, que es de dónde viene. Gardner, cuando plantea esta idea, que ahora conocemos como inteligencias múltiples y que tanto se ha utilizado para denostar otras teorías de la inteligencia muchísimo más aquilatadas en la evidencia, lo que él planteaba era formas de aprendizaje. Bueno, esto es conflictivo también por afirmaciones que ha hecho él en determinados momentos, pero tampoco se ha revuelto mucho contra que se le haya atribuido esa connotación de inteligencias como tal. Y el tío sigue hablando cuando sabe que su
su repercusión y su posición mediática se deben a una mala interpretación de sus investigaciones. ¿Hasta qué punto crees que las primeras experiencias influyen en el desarrollo tanto de ese potencial, de esa inteligencia, como de otro tipo de habilidades en general, sobre todo desde ese punto de vista neurocientífico, que es donde tú eres más experto? ¿Cuánto crees que influye las primeras etapas? Yo aprovecho para decir que no soy experto en nada, por si acaso, pero sí, a ver, voy a ser muy cauto, porque, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia, evidentemente algo influye, pero voy a empezar con un disclaimer, por esa cautela, y es que hasta donde sé, y corregidme, que los psicólogos sois vosotros, pero se le ha dado un peso a las experiencias durante los primeros momentos de la vida que no encaja del todo con cómo vemos que se comporta la evidencia científica. O sea, que tal vez no tenga tanto peso todo este concepto psicoanalítico de los traumas, que está muchas veces muy mal utilizado y muy modificado. Bueno, pues eso es un problema. Eso sí, sabemos que el cerebro no es igual de plástico, igual de dado a modificar su estructura y por lo tanto aprender determinadas cuestiones en todas las edades de la vida. La plasticidad neuronal sobrevive hasta la senectud más avanzada. La cosa es cuánto. Y al principio de la vida hay momentos que consideramos ventana, que son de oportunidad para desarrollar y aprender habilidades como puede ser la producción del lenguaje. La adquisición del lenguaje, la producción de determinadas estructuras sintácticas parece que está muy vinculada con haber estado expuesto a ese tipo de estímulos en algunos momentos de la vida. Así que sí, el desarrollo del lenguaje está relacionado con estímulos concretos en un momento temprano y el desarrollo del lenguaje, sinceramente, está bastante conectado con el desempeño en determinados test de inteligencia que valoran la inteligencia verbal y determinadas cuestiones. Es esperable, y esto es especulación, ya digo, con toda la cautela previa que puedo hacer, porque no he visto el estudio directamente, que seguro que lo hay y es parte de mi ignorancia, que indique que la inteligencia también tiene unas implicaciones muy importantes respecto a eso, a los primeros momentos de la vida. Relacionado con estas ventanas de oportunidad, periodos críticos y plasticidad cerebral en general, ¿qué sería la famosa poda sináptica? Además, me acuerdo que ese concepto me encantó yo cuando lo estudié en psicología. Es que es muy visual. Las sinapsis son esas conexiones que establecen las neuronas entre sí, que son esas células a las que hemos prestado atención en el cerebro. No son todas, de hecho, un estudio de hace unos días, que por lo tanto pues habrá que darle espacio y ver cómo se valida, refuerza la idea de que células gliales que no son neuronas, como puede ser en este caso los astrocitos, intervienen en el procesamiento e integración de señales nerviosas. Eso es muy interesante, ¿no? Moderan la actividad de las neuronas que están conectadas con ellas. Entonces, no todos son neuronas, pero bueno, ahí están las neuronas, se conectan entre sí y sabemos que hay momentos de nuestra vida donde hay muchas más conexiones entre esas neuronas, que se conectan a lo loco. Hablamos de momentos, de nuevo, iniciales de la vida, donde el cerebro está más preparado para presentarse ante lo que sea. Tiene caminos y rutas para llegar a cualquier sitio, como quien dice, a través de todas esas conexiones, pero no es eficiente. Los mapas de carreteras no necesitan tener 1000 carreteras conectando todas las pequeñas localidades con las grandes localidades de España, ¿no? Suele haber una estructura más o menos radial, se intenta optimizar y el cerebro hace lo mismo. A medida que sabe cuáles son, en este caso, las ciudades principales, ¿no? Las conexiones que más importan, lo que hace es recortar las que son menos relevantes. Es muy difícil hablar de estas cosas sin que dé la sensación de que el cerebro sabe lo que hace y que tiene agencia. Bueno, todo esto ocurre de forma súper mecánica y es que hay, hasta donde sabemos e interpretamos por parte de nuestro conocimiento parcial de la neurofisiología, es que aquellas conexiones que suelen activarse con más frecuencia se refuerzan por la naturaleza de esa propia activación y aquellas que no, pues poco a poco se van debilitando. No necesitan que haya un ingeniero de caminos que diga cómo se conectan esas cosas en tu cerebro. Simplemente por su naturaleza está preparado para ese tan conflictivo, ¿no? Optimizarse y poco a poco podar las que no se utilizan para hacer las carreteras mucho más eficientes. ¿Podríamos decir que hay varias podas a lo largo de nuestra vida? ¿O? Hay podas constantemente. Lo que pasa es que hay periodos en los que ocurren con mucha más fuerza y cuando estamos dejando la infancia, pasando pues, a la adolescencia o la madurez, porque ahí ya hay contextos incluso culturales, ¿no? De que llamamos cada cosa.
ahí vivimos una muy fuerte. Y es el momento donde empezamos a notar que aprender un idioma, por ejemplo, no implica ser capaz de pronunciarlo a la perfección, que tal vez el niño que lo ha hecho sí, pero ahora nosotros no podemos. Bueno, pues parece que está correlacionado con este tipo de cuestiones. ¿Esas podas siempre tienden a ser óptimas, entre comillas, o puede haber ahí algunos fails? ¿Óptimas para qué? A ver, realmente esas Que podas... perdamos no un sé, conocimiento riguroso. perdemos cosas, eso está claro. Pero precisamente por lo que dije, no hay un ingeniero de caminos Claro. que tenga muy claro cuál es la finalidad y no puedes programar en el cerebro que la finalidad es comprender el mundo. Lo que quieres es sobrevivir de la manera más eficiente posible, gastando la menor cantidad de energía, porque eso es lo que va a asegurar que pases tus genes. Hay muchos matices cuando hablamos de las mecánicas de la evolución en todo esto, pero nos quedamos más o menos con la idea. Significa que posiblemente la poda pueda fallar, que haya cosas que no estamos evocando demasiado, pero que de repente sean súper relevantes. Te voy a poner un caso muy extremo, muy ridículo, ¿vale? La película de Slumdog Millionaire. El protagonista gana el Quién quiere ser millonario porque recuerda determinadas cuestiones que han pasado en su vida que son aparentemente banales, muchas de ellas. No son muy relevantes, pero no he pensado nunca en ella y de repente me acuerdo. Bueno, posiblemente por una poda, ya no la poda masiva, esa que ocurre, el paso de la infancia a la adolescencia, sino la poda natural que ocurre constantemente, de sinapsis que se pierden, hubiera perdido esos recuerdos que no mantenía activos. Y habría perdido el juego. O sea, ¿sería eficiente? Pues posiblemente, si nuestra finalidad es ganar eso, desde una perspectiva teleológica de nuestra vida, ¿no?, que todo nos lleva a ese final de la película, pues habría sido poco óptimo, poco eficiente. Pero como no sabemos cuál es nuestro fin, aquí donde estamos, y que desde luego no es conocer el mundo, sino sobrevivir y perpetuarnos, pues en principio funciona bastante bien. Este vídeo hace referencia al curso de análisis de la evidencia científica que ya está disponible en la web de Engrama, así que inscríbete ahora a precio reducido.